Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, como siempre, tenemos 3 temas que son noticia, profundizamos en ellos y los presentamos en titulares. Aquí están. En Noticia, Venezuela. Embajadora de la Unión Europea es declarada persona non grata por el gobierno, anunciada por el canciller Jorge Arriaza. La decisión se toma después de una nueva agresión contra el país sin sustento diplomático normativo en el derecho internacional. ¿Qué significa este momento? Lo analizamos. En Noticia, Ecuador sube a 79 los muertos en los amotinamientos registrados la víspera en 4 cárceles del país. A la lógica condena de los familiares de los internos muertos se suma la ONU y la CIDH. Sobre esa tragedia anunciada hablamos con el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Se las presentamos en minutos. Y en Noticia, El Salvador en titulares. Este miércoles finaliza el tiempo de campaña por las elecciones legislativas y municipales que se realizarán el próximo domingo. Una campaña marcada por la violencia política y por los intentos de interferir por parte del gobierno. ¿Cuáles son las principales fuerzas en disputa? Se los contamos. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia, Venezuela, el gobierno declara persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en el país sudamericano. La declaratoria se realizó públicamente este miércoles en apego a los lineamientos de la Convención de Viena y en rechazo a la decisión del bloque europeo que insiste en llamar sanciones a medidas unilaterales, coercitivas y legales tomadas en contra de Venezuela. A través de la Cancillería, el gobierno bolivariano declara persona non grata a la representante diplomática de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilanchi Pedrosa, medida que ya había tomado el presidente Nicolás Maduro, pero luego reconsiderado en julio de 2020 en aras de mantener el diálogo con esos países. El motivo esta vez, la decisión del bloque europeo de agredir con medidas unilaterales fuera del marco del derecho internacional y al margen de las Naciones Unidas a 19 personas más para un total de 55 personas físicas, jurídicas, entidades y organismos afectados por restricciones en detrimento de la soberanía venezolana. Lo hacemos porque van ya 55 decisiones, eso que llaman en la Unión Europea o en el sistema estadounidense sanciones, como si tuviesen ellos alguna autoridad moral, que no la tienen ni tampoco legal para imponer castigo alguno a ciudadanos de cualquier otro país. Las mal llamadas sanciones, dictaminadas por el Consejo de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el pasado lunes, acarrearon un acuerdo unánime de la Asamblea Nacional Venezolana en rechazo a la injerencia europea. El legislativo aprobó la víspera en pleno, por oficialistas y opositores, un pronunciamiento en el que solicitó al presidente de la República la expulsión de la funcionaria de origen portugués, Brilanchi Pedrosa. Porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir a Venezuela, a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar de nadie. El resto del cuerpo diplomático de los países europeos, especialmente los de Francia, España, Alemania y Holanda, en reunión con el canciller Arriaza, manifestaron su desacuerdo con la decisión del gobierno venezolano, argumentando que esta no ayuda al diálogo. Algunos de ellos, además, tildaron de disparos de cañón a la declaratoria de persona non grata. Es que no es un cañón el haber desconocido al gobierno soberano de Venezuela ante el cual ellos están, estos diplomáticos acreditados. ¿O es que no son cañones las sanciones que han impuesto? ¿O es que no son cañones el desconocimiento de asambleas constituyentes, de elecciones en Venezuela, de órganos del poder público constituidos legalmente en Venezuela?
¿O es que no son cañones estas últimas sanciones que han tomado contra el Poder Judicial, contra el Poder Ejecutivo, contra el Poder Electoral? Brilanchi tiene 72 horas para abandonar el país, según dicta el derecho internacional, quien se va con la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución de Venezuela, obsequiada por el canciller Arriaza, documentos que el organismo europeo debe conocer. En noviembre de 2017, la Unión Europea anunció su primer paquete de las mal llamadas sanciones contra Venezuela, alineándose con la política injerencista de Estados Unidos, medidas inhumanas que horadan a la nación suramericana, víctima en plena pandemia de un injusto bloqueo por no cumplir los dictámenes de Washington. Más información a esta hora desde nuestra sala de redacción con Madeleine García. Madeleine, muy buenas noches. Más acerca de estos hechos registrados hoy, también la víspera al interior de la Asamblea Nacional. Jornadas noticiosas y hoy sin duda enmarcadas en la decisión que toma el gobierno de Venezuela de declarar persona non grata a la embajadora de la Unión Europea. Adelante. Hola Tatiana, pues sí, ya corren las 72 horas para que la representante de la Unión Europea acá en Venezuela abandone el país, como ya hemos visto en el contexto, por estas sanciones ilegales de la Unión Europea tomadas recientemente contra 19 funcionarios venezolanos. ¿Quiénes son estos 19 funcionarios? Están magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, están altos funcionarios de la Policía Científica de acá de Venezuela. Está también la presidenta y el vicepresidente del Poder Electoral. ¿Y por qué están ellos dos? Bueno, Tatiana, porque contradictoriamente o insólitamente, estas mal llamadas sanciones son impuestas por el bloque europeo, precisamente porque Venezuela, cumpliendo con la Constitución, realizó las elecciones parlamentarias el pasado mes de diciembre del año 2020 y ahora hay una nueva Asamblea Nacional. Para la Unión Europea estas elecciones no correspondieron con sus exigencias democráticas. Para la Unión Europea recordemos que apuntaló o dijo en aquel momento a Venezuela que debían hacerse las elecciones bajo las condiciones de la Unión Europea, es decir, una locura, así lo catalogó el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando vino acá a Venezuela como acompañante internacional, como observador de estas elecciones, y dijo: ¿cómo es posible que la Unión Europea diga que ellos aceptan que se realicen estas elecciones, pero bajo sus condiciones? Y recordemos que Venezuela los invitó y ellos rechazaron venir como acompañantes internacionales, como observadores, alegando que no tenían tiempo. Es decir, hay todo este contexto y este asedio político precisamente para agredir la soberanía de Venezuela, y esto forma parte de esta estrategia del soft law, es decir, la guerra blanda que ha venido desarrollando Estados Unidos desde hace mucho tiempo en contra de Venezuela. Y otras dos personas que fueron incluidas dentro de esta lista son dos diputados opositores. Estos dos diputados opositores, que hoy forman parte de los 277 nuevos parlamentarios de la Asamblea Nacional, uno de ellos estuvo en contra o se distanció de estas políticas violentas, injerencistas de Estados Unidos en contra de Juan Guaidó. Este es el diputado José Brito, quien formó parte de lo que se conoció en ese momento como la rebelión de las regiones, que se rebelaron precisamente en contra de Juan Guaidó y denunciando el robo de los activos como Citgo, monómeros, el bloqueo de cuentas y pare de contar. Y otro de los diputados que está incluido en esta lista es el secretario general de Acción Democrática, uno de los partidos más antiguos de este país, que ahora es diputado y que su posición, al igual que la de Brito, y en donde coinciden todos los parlamentarios, es totalmente nacionalista. Es decir, están en desacuerdo con la injerencia, están en desacuerdo con esa política exterior de Estados Unidos. Bueno, ellos fueron incluidos dentro de esta lista y por eso
en el día de ayer en el Parlamento debatieron y alzaron su voz y decía, Brito, parece increíble y es completamente contradictorio. Me sancionan porque simplemente creemos en el voto. Nos quieren alejar del voto y este es el camino para dirimir las diferencias y para poder hacer un cambio del gobierno, si eso es lo que queremos dentro de la oposición venezolana. Pero también mientras esto estaba ocurriendo hoy en la Cancillería, Tatiana, al mismo tiempo que el canciller estaba entregando esta carta a la representante de la Unión Europea acá en Venezuela, la Unión Europea respondía en un comunicado que el gobierno de Venezuela debía retractarse de su decisión y adicionalmente a esto le decía que no iba a levantar su política de bloqueo y de sanciones en contra del país. Pero vamos a ver lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Se meten con el poder electoral, el poder judicial, el poder legislativo, con la Fuerza Armada, con las fuerzas policiales, se meten con un país entero. ¿Y qué esperan? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados? ¿Qué esperan? ¿Que le demos las gracias por agredirnos? No. Nosotros estábamos buscando el diálogo y ya se habían dado pasos importantes con un país de Europa para restablecer el diálogo con todos los sectores de oposición y el chavismo. Pero así no, así no. O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. Para que lo sepan, Venezuela tiene dignidad y Venezuela sabrá responder. Pero precisamente la Unión Europea ya fijó su posición y dijo que no iba a cambiar su política en contra de Venezuela. Es decir, seguirían estas medidas coercitivas unilaterales y precisamente son coercitivas porque buscan, en este caso, chantajear al gobierno de Venezuela y hacerlo torcer para que haga lo que la Unión Europea, en este caso, quiere. Hoy también ocurrió que luego de esta carta entregada a la representante de la Unión Europea, minutos después les tocó el turno a los embajadores de Francia, de Alemania, también de los Países Bajos y de España. ¿Y por qué a estos embajadores o representantes diplomáticos? Bueno, porque fueron estos 4 gobiernos los que impulsaron más estas sanciones en el bloque comunitario y les fue entregada una nota de protesta bien fuerte. Así la describió el canciller Jorge Arriaza, y esta nota de protesta fue entregada con un obsequio, es decir, con la Constitución Bolivariana de Venezuela y también con la Carta de Naciones Unidas, en un claro mensaje diplomático de respeto al derecho internacional y a la soberanía de este país. Tatiana. Seguramente no había necesidad de entregarles los artículos de la Convención de Viena porque siendo diplomáticos probablemente se lo conocen de arriba abajo. Pero es un asunto que sin duda llama la atención. Por último, Madeleine, desde la oposición hay ahora reacciones, no solamente de aquellos que nos estabas contando, por ejemplo, del diputado Brito, sino hay una amplia presencia de la oposición dentro de la Asamblea Nacional. Ayer ellos le hacían esta solicitud al presidente de la Nación. Hoy, desde esta Asamblea y ese sector, ¿hay alguna reacción? Fíjate que ayer fue una decisión unánime, es decir, los que están allí en la oposición, que representan aproximadamente 20 parlamentarios y el resto, que son los diputados del bloque revolucionario, todos por unanimidad aprobaron rechazar estas medidas coercitivas, pero además elevar ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas esta violación de derechos humanos a estos 19 nuevos funcionarios. Esto es muy importante y es una lectura importante, Tatiana, porque reafirma esta posición de la oposición democrática en Venezuela que se alejó del camino de la violencia, que rechaza la injerencia de Estados Unidos, rechaza estas propuestas de invasión extranjera y que precisamente ratificaron en el día de ayer, levantando su mano, esta posición de, de no aceptar la injerencia
diferencia y que la vía y el camino es electoral. ¿Y por qué decimos el tema electoral? Porque acá en Venezuela vienen nuevamente elecciones, le corresponde, según la Constitución, elecciones de gobernadores y elecciones de alcaldes. Pues la oposición que se llama así guaidocista, es decir, aquellos que todavía siguen a Juan Guaidó y a Estados Unidos, tiene un doble discurso. Por un lado, a nivel internacional siguen pidiendo estas sanciones en contra del país y en contra de funcionarios, y por otro lado les están invitando a la militancia que les queda y que se distanció un poco de los partidos políticos que participen en las elecciones regionales. Es decir, para ellos si es válida las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes, en donde pueden ostentar una buena posición del poder local, pero fue mala y no habían condiciones para las elecciones parlamentarias. Es decir, es un discurso bien macabro, dice un analista que hemos entrevistado recientemente, porque precisamente las elecciones parlamentarias implicaban esa renovación del Parlamento que durante 5 años estuvo en manos de la oposición venezolana y que desde allí conspiró para, por un lado, invadir a Venezuela, con, por ejemplo, en el día de ayer que se cumplieron 2 años del intento de ingreso de la supuesta ayuda humanitaria desde Colombia hasta Venezuela y también por Brasil. Luego los otros intentos de invasión que también se dieron desde Colombia, es decir, donde Colombia prestó el territorio, como la Operación Gedeón, el bloqueo a las cuentas, las sanciones, el robo de Citgo, de monómeros. Entonces es esta oposición que aún está plegada a Estados Unidos y a Juan Guaidó, la que ahora dice que la Asamblea Nacional, o no participó en la Asamblea Nacional, pero ahora dice sí que va a participar en estas elecciones regionales y municipales. Entonces, en el día de ayer, estos 2 diputados sancionados y también el resto de la bancada que se sumó a la bancada chavista, pues decían esto es completamente antiético, esto es para que vean el doble rasero de los políticos y nosotros seguiremos adelante y nadie va a cambiar que sigamos en la línea de la democracia, nadie va a cambiar que sea el voto la salida para dirimir las diferencias y cualquier cambio de gobierno en este país. Tatiana. Con todas esas contradicciones que quedan bien claras por parte de la Unión Europea, ese efecto precisamente de esa contradicción donde hemos visto además que se entrampan sin saber qué hacer. Por ejemplo, recordamos hace unos meses cuando se reconocía o no ya al gobierno fantasma, al que nunca existió, pero sí se reconocía o no al gobierno de Juan Guaidó. Todos estos hechos que marcan las contradicciones de la Unión Europea. Gracias, Madeleine. Muy sintético y detallado el informe. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver es en Noticia Ecuador. Sube a 79 los muertos en los amotinamientos registrados la víspera en 4 cárceles del país. A la lógica condena de los familiares de los internos muertos se suma la ONU y la CIDH. Sobre esta tragedia anunciada hablamos con el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Se las presentamos en minutos en Es Noticia. Cada miércoles traemos a tu pantalla el acontecer político, social y cultural del gigante sudamericano. Na próxima edição estaremos conversando com o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo. O tema: armamentismo e violência. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Hoy, solo por Telesur. Innovación, ciencia, los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad.
Viajeros del saber, el futuro está aquí. Atomoon. Sábados, solo por Telesur. En noticia, Ecuador, a 79 aumentó la cifra de víctimas mortales de los amotinamientos en 4 cárceles del país. Organismos internacionales exigen esclarecer los hechos y medidas de no repetición, mientras que desde el gobierno se pretende instalar la premisa de que fue una acción orquestada por mafias de narcotráfico supuestamente ligadas a la Revolución Ciudadana. Aun cuando la cifra de fallecidos corresponde únicamente a personas privadas de la libertad, el presidente Lenín Moreno asegura que las fuerzas de seguridad actuaron sin atentar contra el derecho a la vida. Las instituciones del Estado actuaron con el alto profesionalismo que los caracteriza. No se utilizó elementos letales para recuperar la paz en estos centros penitenciarios. No hay una sola bala de dotación policial en los cuerpos de las personas asesinadas. Eso fue un exterminio entre bandas delincuenciales. Eso es lo que fue. Y lo lamento mucho por las familias de los fallecidos. Moreno hace eco de una acción orquestada por mafias del narcotráfico. De nuevo pretendió vincular al correísmo, apoyándose en la publicación de un medio de comunicación colombiano que señala al Ejército de Liberación Nacional como financista de la campaña del binomio presidencial Unión por la Esperanza, hecho desmentido por el grupo guerrillero. Lo de ayer no es casual, fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional. Tampoco es casual la coincidencia con la reciente denuncia de la prensa colombiana sobre el supuesto financiamiento del ELN a campañas políticas de Ecuador. Es muy grave que haya dinero del narcotráfico en el escenario político del país. Mientras tanto, el dolor y la incertidumbre embarga a los familiares de los reclusos, para los que solo hay silencio. Yo estoy con el corazón en la mano porque no sé de mí. Lo que queremos saber es que por lo menos nos pasen una lista para saber si realmente mi hermano se encuentra bien. O cualquier persona de las que estamos aquí necesita saber de su familiar. No hay ninguna remoción de funcionarios por este hecho, solo la renuncia del coronel Orlando Jacome Tello como subdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad. Las muestras de solidaridad con los familiares llegaron por parte de organismos nacionales e internacionales. La Defensoría Pública exhortó al gobierno a profundizar en las investigaciones y tomar correctivos para evitar que estos eventos se repitan. El Sistema de Naciones Unidas en Ecuador solicitó que la investigación sea pronta e imparcial y que se aborden las causas estructurales de la situación. En la misma línea se pronunció la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que pidió realizar una evaluación sobre el sistema penitenciario. Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó el deber jurídico que tienen los estados de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de las personas privadas de libertad. El gobierno, en cambio, busca hacer de esta masacre un juego político, con el fin de impedir el triunfo de Andrés Arauz en segunda vuelta. Segunda vuelta que se realizará el próximo 11 de abril,
si nada enturbia este proceso que ya ha generado bastantes irregularidades por parte de propios organismos del Estado ecuatoriano. De esto hablamos con Denise Herrera, con más detalles desde Quito, la capital ecuatoriana. Denise, muy buenas noches. ¿Hay más información que sea importante conocer a nivel internacional acerca de lo que sucedió durante estas horas tan trágicas en el país? ¿Más información que permita establecer responsabilidades además, Denise? Hola Tati, qué gusto saludarte y a toda la audiencia de Telesur. Bueno, lo que circuló hoy en redes sociales fueron mensajes desde los propios reos que están en las diferentes cárceles del país. Han hecho mensajes bastante intimidatorios en relación a la situación carcelaria. Y bien escuchábamos al presidente Lenín Moreno traducir y trasladar la responsabilidad al correísmo, y es algo que la verdad no genera sorpresa porque es lo que ha venido haciendo durante estos 4 años. Lo que sí es diferente ahora, Tati, es que ya nadie le cree y que nadie apoya además este argumento, que inclusive se ha visto bastante criticado ya en los medios que en un inicio apoyaban al mismo Moreno. En ese sentido, algo que también llama la atención, escuchábamos en el informe decir sobre la salida del subdirector del SNAI, del Servicio Nacional de Atención Integral para personas adultas privadas de libertad, Orlando Jácome, y en este contexto, en la mañana, si bien esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades, quienes son las responsables de claramente dar esta información, y es algo que también genera bastante molestia de los diferentes periodistas porque la información circula en redes sociales, pero no hay pronunciamientos sólidos de las propias autoridades para poder también llevar una información verificada. En ese sentido, en la mañana de hoy, un canal local, TC Televisión, canal ahora casi estatal, denunciaba que en la noche, en la madrugada de hoy, se habría lanzado papeles por ciertas bandas criminales donde exigían la salida de este subdirector. A la mañana circularon nuevamente videos de diferentes reos en las cárceles de Guayaquil, haciendo también un llamado al director del SNAI diciendo que hay bastante corrupción allí, que estaría siendo manipulado por este subdirector y que inclusive estaría recibiendo coimas. No ha habido un pronunciamiento oficial. Estos son videos que han circulado por redes sociales de personas encapuchadas haciendo llamado a las diferentes autoridades y algunos grupos desprendiéndose de este cruce y este enfrentamiento bastante que ha dejado al país sin palabras y que sin duda ha generado diferentes reacciones, más aún cuando el Estado prácticamente traslada la responsabilidad y a otro sector político. Asimismo, se actualizaban el número de fallecidos desde el último reporte que dieron la SNAI a la mañana, de 79 personas ya fallecidas luego de esta masacre. Hemos escuchado inclusive testimonios de los propios familiares en los exteriores de la cárcel completamente devastados, sin información, gente que ha reconocido inclusive a sus propios familiares por los videos que circulan, que son bastante crueles, que no hay palabras, la verdad, Tati, para poder describir la violencia que hay en estos videos. Lo que reportaba hoy la SNAI es que en la cárcel del Guayas, número 4, ascendía a 31 personas fallecidas, en la número 1 del Guayas a 6 personas fallecidas, Cotopaxi 8 personas fallecidas y en la Azuay 34 personas fallecidas. Sigue siendo un tema central de debate, de discusión, más aún cuando el presidente Lenín Moreno se pronuncia casi luego de un día de esto, da las condolencias a los familiares mediante un comunicado, así que genera bastante preocupación e incertidumbre del país. Por otro lado, el proceso electoral avanza. Recordemos que Ecuador está por celebrar unas elecciones de segunda vuelta, donde si bien ya se han proclamado los resultados oficiales de presidente y vicepresidente, aún queda el recurso presentado de la denuncia de presunto fraude por Yacu Pérez, quien inclusive ha hecho un llamado a las bases indígenas a concentrarse mañana en los exteriores del Consejo Nacional, ya que sería el plazo que tiene el CNE para pronunciarse oficialmente sobre esta denuncia, Tati. Con respecto a esto, hay algo que llama bastante la atención, muy interesante dejarlo planteado, Denise, y es que esta misma jornada hubo reconocidos líderes de movimientos indígenas que se han apartado de Yacu Pérez. ¿Qué dijeron? Sí, hay un informe que salió justamente de un medio local
en relación a la situación que está tomando en el interior de la CONAIE. Recordemos que hubo información no oficial de que posiblemente Yacu Pérez estaría buscando presidir la dirigencia de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del país. Recordemos que este sector indígena tuvo bastante representación en octubre junto al MI, que es el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, quien es liderado por uno Jaime Vargas, la CONAIE, el otro Leonidas Issa. En ese sentido, hubieron diferentes pronunciamientos ya de los dos líderes, justamente argumentando, había muchos cuestionamientos de las bases en torno al no pronunciamiento casi de la CONAIE y del MIG en torno a la candidatura y al denuncio de fraude de Yacu Pérez. Ellos siempre han dejado en claro que ellos apoyan la base original del movimiento indígena, que responden justamente a respetar los derechos de la visión, de la cosmovisión indígena, por lo cual inclusive una de las pocas declaraciones que hicieron en medio de este proceso electoral es dejar en claro que no aceptarán ningún tipo de acuerdo con Guillermo Lasso, que representa claramente la derecha del país, y asimismo en estas declaraciones han dicho que el fin de semana van a resolver a quién apoyarán en esta segunda vuelta, según este informe, y además también han dejado claro que Yacu Pérez habría buscado esta situación no solo con esta intención de dejar en claro a profundizar su denuncia, sino que estaría buscando también tener este acercamiento con la derecha. Son las declaraciones que recoge este informe, que también es algo que se conocía desde octubre, de esta casi separación que tienen también las bases indígenas, que son las que además llevan a las calles las movilizaciones, la denuncia social, popular, la calle, que siempre hubo también esta fracción con el candidato Yacu Pérez. Pues esto es un asunto para estar muy pendiente de cara a la próxima vuelta presidencial, Denise, y mañana estaremos atentos a cómo se produce durante la jornada estas movilizaciones anunciadas por Movimiento Indígena. Gracias, Denise, por todos esos detalles. Muy buenas noches. Y más temprano hablamos con el defensor del pueblo del Ecuador, Freddy Carrión, sobre esta tragedia vivida en las cárceles del país en las últimas horas. Comenzamos haciéndole dos preguntas que se hacen muchísimo, sin duda, dentro y fuera del país. ¿Qué fue lo que pasó y quién dio la orden para llegar a esta tragedia? Esto nos dijo. Bueno, respecto de esta tragedia y sobre todo de aquellas imágenes y videos que han circulado en medios sociales o en redes sociales realmente espeluznantes, catastróficas, dantescas, por decirlo menos. Primero es de una tragedia, de una realidad que se veía venir, que constantemente han existido inconvenientes y problemas. No es la primera vez, si bien en el número de personas fallecidas, que es sobredimensionada y efectivamente más cerca de 79 PPLs fallecidos, anteriormente también problemas de amotinamientos en donde fallecieron algunos PPLs, fruto de una guerra interna entre bandas por captar el poder y por enviar un mensaje a la otra banda, que inclusive lleva aparejado estos mensajes mucha crueldad. Muchísima crueldad. De hecho, también le preguntábamos por esta cifra: 79 muertos registrados en tan pocas horas en 4 cárceles del país. Una cifra aterradora. ¿Cómo entenderla? Esto nos dijo. Realmente es una cifra que llama muchísimo la atención, porque aquí no hubo intervención de la fuerza pública ni de los agentes de seguridad penitenciaria, sino que todo se llegó a dar dentro de una banda, de una pugna por poder dentro de las cárceles, tanto en La Tacunga, en Guayaquil y en Cuenca, en donde se encuentran los centros regionales de rehabilitación social, centros nacionales de rehabilitación social, en donde se encuentran personas privadas de la libertad con máxima seguridad por el tipo de delitos que han cometido. Esto, como yo le decía en un inicio, nos llama la atención de que un gobierno de un Estado responsable de la custodia y de la garantía de la seguridad de las personas privadas de la libertad en cada uno de los centros haya perdido completamente el control, y víctima de aquello hemos visto este número de 79 personas fallecidas con una crueldad inusitada, como digo, fruto de un enfrentamiento entre bandas en donde han ingresado inclusive cantidad de armas, sustancias prohibidas, equipos celulares, con los cuales se han comunicado y han mantenido una coordinación en los 3 centros. Estamos hablando de La Tacunga, estamos hablando de Guayaquil, estamos hablando de Cuenca, en donde existen estos centros regionales de rehabilitación social
con pabellones de máxima seguridad donde se encuentran internados personas privadas de la libertad que han cometido delitos sumamente graves y que por eso se encuentran en dichos centros. Esto indudablemente genera una preocupación, sobre todo porque a los familiares de aquellas personas o personas privadas de la libertad no se sabe cómo explicarles una realidad en donde el Estado es el único responsable. ¿Y por qué lo digo? Porque los estados tienen la custodia, porque bajo el Estado las personas privadas de la libertad se encuentra garantizada o se encuentra depositada su seguridad. Es inadmisible en un Estado de Derecho que permitamos, que posibilitemos que sucedan este tipo de amotinamientos en donde la intervención de la fuerza pública se da con posterioridad a estos hechos de sangre que, como digo, tienen una crueldad pocas veces visto en el país y en el mundo. Una crueldad que hemos visto a través de los videos que circulan en redes sociales y medios de comunicación, y que precisamente por lo que veíamos en ese baño de sangre, por esa crueldad, hemos decidido no emitirlas, solamente aquellas que no hieren susceptibilidades, porque son imágenes muy, muy fuertes. Pero le preguntábamos además al defensor del pueblo del Ecuador acerca del papel que jugó la fuerza pública. ¿Disparó, no disparó dentro de las cárceles? Ayer había denuncias en ese sentido, esto nos dijo. Pues tenemos que efectivamente diferenciar dos momentos. El primero es cuando se producen los amotinamientos, y estos son productos también de luchas internas por poder al interior de cada uno de los centros. No olvidemos que esto sucede en un único día, en donde tanto en Quito, en Latacunga, Guayaquil y Cuenca se producen estos amotinamientos entre dos bandas, la de los choneros contra los lagartos, por tratar de cooptar el Quito. Indudablemente que la policía ingresa para detener, para tranquilizar o para poner el orden. Dentro de eso, hasta el día de hoy, como institución de derechos humanos, no hemos recibido una denuncia específica contra la policía, sino que indudablemente más bien se le ha acusado a la policía de haber actuado con tardía, con efectos tardíos. Su intervención fue después de que se produjeron estos eventos, y que obviamente, como digo, el número de personas privadas de la libertad ha ido en aumento una vez que se han ido conociendo los cadáveres, y en cada uno de los centros de rehabilitación social. En Cuenca tenemos aproximadamente 30 a 33 personas, en Guayaquil igual un número de 30, y en el otro centro 7 personas, y en el caso de Latacunga aproximadamente unas 9 personas, que hacen un total de 79 aproximadamente personas fallecidas, pero como digo, víctimas de este amotinamiento y del ajuste de cuentas. Aquí el punto central está, Tatiana, en que este tipo de eventos, amotinamientos, primero tendrían que haber sido prevenidos, y prevenidos a través de esta inteligencia penitenciaria, a través de grupos de intervención previamente capacitados para disuadir y controlar cualquier tipo de amotinamiento. Aquí el punto está en que las cárceles se ha perdido el control de los centros penitenciarios. El Estado ya no cuenta con esa intervención directa, con esa administración y control que no puede garantizar la vida o la integridad de aquellas personas privadas de la libertad, y que indudablemente esa es la mayor preocupación como institución de derechos humanos, que no exista la garantía de que una persona privada de la libertad no obtenga una sentencia de muerte al ingresar a un centro penitenciario, porque no existe como tal esta pena, sino la pena privativa de la libertad. Pero dada la violencia, dada la inseguridad, dada esta guerra o esta captura por el poder, lamentablemente muchas personas privadas de la libertad, al ingresar a cumplir sus penas, prácticamente están firmando una sentencia de muerte, como hemos visto en los casos del día de ayer, con 79 personas privadas de la libertad fallecidas. Una sentencia de muerte es lo que se plantea por parte de las organizaciones de derechos humanos, que es lo que no debe pasar dentro de las cárceles, dentro de los centros penitenciarios en Ecuador. Además, el defensor hablaba de una necesaria reforma al sistema penitenciario, lo decía a través de las redes sociales hoy, también desde una perspectiva del derecho y la jurisprudencia. Le preguntábamos cómo debe ser esa reforma al sistema penitenciario y si necesariamente debe incluir el desmantelado Ministerio del Interior. Esto nos dijo. Bueno, constantemente hemos presentado alertas al gobierno nacional. La primera, indudable, sabemos que hay una falla estructural dentro del diseño
del sistema penitenciario. No es posible que se haya eliminado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que era el ente encargado de controlar, regular, vigilar, de dictaminar la política penitenciaria. Esa ha sido una gran falla porque se dividió en dos, la Secretaría Nacional de Atención de Adultos Mayores Infractores, SNAI, y la Secretaría de Derechos Humanos con competencias completamente distintas. Frente a eso, hemos visto un deterioro, primero del sistema como tal. No existe una rehabilitación social en el país. El incremento de un Código Orgánico Integral Penal que ha incrementado las penas, una fiscalía y función judicial que han tenido una actitud de privilegiar, sobre todo de adoptar a la prisión preventiva como una especie de anticipo de pena, más que como una medida de última ratio para garantizar la inmediación del procesado o del acusado al proceso. Es decir, si revisamos la cifra penitenciario, aproximadamente un 30-33% de personas que se encuentran en los interiores de los centros penitenciarios son aquellos que se encuentran en prisión preventiva, que es una medida cautelar, es decir, no son condenados. Este número de 30-33% realmente es muy alto, considerado la capacidad que tienen los centros penitenciarios de aproximadamente 25,000 personas y que ahora existen 40,000. Con eso es claramente que un hacinamiento carcelario, que lo vivimos en la pandemia, que lo hemos vivido con anterioridad a la pandemia, demuestra el colapso del sistema en donde han incrementado las penas, se han incrementado las personas privadas de la libertad y lo único que se ha hecho es que éstas no salgan o que éstas no tengan ese proceso de rehabilitación, con lo cual hay un rompimiento del sistema porque ingresan las personas, se mantienen ahí cumpliendo penas graves o penas importantes. Cuando logran salir en libertad condicional o prelibertad, vuelven a delinquir y regresan, es decir, se convierte en una especie de círculo. Si no rompemos ese círculo atacando las causas con un sistema penitenciario que tenga una política efectiva para lograr rehabilitación, que se articule con la Fiscalía General del Estado y con la función judicial, a efectos de que la prisión preventiva no tenga este carácter de anticipo de pena y sea excepcional. En el Ecuador, la prisión preventiva se ha convertido, en lugar de una medida excepcional, una medida muy regular que la utilizan constantemente jueces y fiscales, y eso lo que ha hecho es incrementar la población carcelaria y con ello también los problemas en cuanto a servicios de salud, en cuanto a servicios de trabajo o recreativos o de motivaciones y obviamente de rehabilitación, con lo cual al interior de cada uno de los centros no ha existido ninguna política de rehabilitación. Más bien hemos tenido una actitud permisiva de autoridades y funcionarios al interior de cada uno de los centros carcelarios que han permitido ilegalmente el ingreso de armas, el ingreso de sustancias prohibidas, el ingreso y la utilización de sistemas o equipos electrónicos, con lo cual han seguido operando desde el interior de la cárcel hacia el exterior y cometiendo también, ordenando también delitos que se cometen fuera de las cárceles, como el sicariato, en donde hemos tenido un aumento de este tipo de figuras delictivas. Allí está la postura de la Defensoría del Pueblo, del Defensor del Pueblo del Ecuador con respecto a esta coyuntura lamentablemente de muerte vivida en el país. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia El Salvador. Este miércoles finaliza el tiempo de campaña para las elecciones legislativas y municipales del próximo domingo, una campaña marcada por la violencia política y por los intentos de interferir por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, que ven ustedes allí en imágenes. ¿Cuáles son las principales fuerzas en disputa? Vamos a profundizar en ello al volver en Es Noticia. Regrésamelo todo, corazón, cuando tengas un tiempo.
En una conversación entre amigos, descubre a grandes artistas que nos abren las puertas de sus logros. No soy quien para ofender a nadie porque tenga un tipo de pensamiento diferente al mío, ni siquiera para convencerle de que está equivocado. Si estoy dispuesto a entablar cualquier conversación, eso sin cruzar los límites de lo personal. Sesiones vagabundas. Raúl Torres. Sábado, solo por Telesur. Ahora podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. Te alistas, corres, lanzas, golpeas, nadas, esquivas. Es un esfuerzo constante para mirarlo en Deportes Telesur. De lunes a viernes, solo por Telesur. Inicia un recorrido por el acontecer mundial. Investiga, incita al análisis e induce la crítica. Porque cada suceso tiene un contexto. Pusimos el punto en la I. El punto en la I. Lunes. Solo por Telesur. En noticia, El Salvador culmina la campaña electoral en medio de tensiones políticas entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Dos poderes que se enfrentan mientras que el Tribunal Supremo Electoral anuncia que tiene el control de los comicios. ¿Cómo se vive este momento previo a la jornada del próximo domingo? Lo vemos. Este miércoles culminó la campaña electoral legislativa y municipal que inició en diciembre pasado en El Salvador. El próximo 28 de febrero, más de 6.8 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a 84 diputados de la Asamblea Legislativa y a los miembros de los consejos municipales de los 262 municipios en los que se encuentra dividido el territorio nacional. Esta campaña finaliza en un contexto de sanciones del Tribunal Supremo Electoral, luego que el presidente Nayib Bukele realizara un acto de inauguración de una carretera como parte de la campaña. El órgano encargado prohibió el uso de obras públicas como método de propaganda del presidente de la nación centroamericana y enfatizó que estas acciones violan el artículo 175 del Código Electoral. Los comicios se desarrollan en medio de tensiones políticas entre el presidente Bukele y el cuerpo legislativo saliente, liderado por la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y cerca de una decena de pequeños partidos más. En sus 2 años de gobierno, el mandatario ha tenido que gobernar con la oposición del órgano legislativo, al cual acusa de obstaculizar su gobierno. El presidente Bukele lidera el partido Nuevas Ideas, con el que se enfrenta a las toldas políticas que históricamente se han disputado el poder.
Las tensiones por las acciones relacionadas con el manejo de la pandemia, la aprobación de recursos y la disculpa por la extensión de la cuarentena son el caldo de cultivo de un escenario que culminará este domingo en unas elecciones donde el partido gobernante se adelanta en puntos, según encuestas publicadas por medios salvadoreños. Así ponemos punto final a esta emisión de Desnoticia. Como siempre, un verdadero placer acompañarles. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, @noticiatelesur, @Tatiana_Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se registró en Colombia, en su capital, Bogotá. Con eso los dejamos. Hasta mañana.